Ok, y la última parte de la clase de proteínas es en relación a lo que es el metabolismo nitrogenado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a metabolismo nitrogenado, nosotros queremos referirnos a la síntesis y degradación de los compuestos que llevan o que tienen dentro de su estructura el nitrógeno, ¿no? Entonces, todos aquellos compuestos que tienen nitrógeno dentro de su estructura entran dentro de lo que es el metabolismo nitrogenado. Y como hemos visto ahora, básicamente las proteínas están compuestas de aminoácidos y los aminoácidos, como su nombre lo dice, tienen característicamente nitrógeno dentro de su composición, a diferencia de otros grupos de nutrientes que no los tienen. Entonces, por eso es que estamos hablando aquí del metabolismo nitrogenado cuando hablamos de las proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿De dónde nosotros podemos obtener compuestos que llevan nitrógeno dentro de su composición? Vamos a tener, por ejemplo, proteínas exógenas. Eso quiere decir proteínas que nosotros obtenemos de la dieta, lo que ustedes consumen normalmente, ¿no? Productos de origen animal, vegetal, que tienen proteínas, ¿no? También nosotros podemos obtener estos compuestos nitrogenados a través de una biosíntesis. ¿Qué significa biosíntesis? Que nuestro cuerpo construya, fabrique a través de unas sustancias o compuestos que son los alfa-cetoácidos precursores. Yo voy a sintetizar compuestos nitrogenados. Y finalmente voy a tener las proteínas que yo voy a tener ya fabricadas en mi cuerpo, que son proteínas endógenas. Esas son las que nosotros tenemos, las que nosotros forman parte de nuestro organismo y que por un proceso de degradación que se conoce como proteólisis, que es la ruptura de las proteínas, la degradación de proteínas, yo también voy a poder obtener estos compuestos nitrogenados. ¿Y cuáles son los compuestos nitrogenados que forman, digamos, o la clave, la pieza principal dentro del metabolismo nitrogenado? Van a ser los aminoácidos, ¿no? Que habíamos hablado al inicio de la clase. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son estos compuestos que tienen nitrógeno en su composición. Entonces los aminoácidos los puedo obtener de las proteínas que ingiero de la dieta, de las proteínas que forman parte de mi organismo y que se degradan por el proceso de proteólisis, o de la síntesis a partir de otros compuestos que se conocen como alfa-cetoácidos, que son precursores de los aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos yo voy a tener en mi organismo un pool, es decir, una concentración de aminoácidos. ¿Y estos aminoácidos para qué me van a servir? ¿Cuáles son los destinos de estos aminoácidos? Puedo utilizar esos aminoácidos para sintetizar proteínas que yo necesite ahorita, ¿no? Puedo utilizar estos aminoácidos para sintetizar otros compuestos que son biomoléculas importantes dentro del organismo, como por ejemplo hormonas, neurotransmisores, nucleótidos, pigmentos, etcétera, que ahora lo vamos a ver. O puedo, en última instancia, destruir esos aminoácidos por un proceso catabólico. Acuérdense que catabolismo es destrucción de los aminoácidos, ¿no? Y esta destrucción de los aminoácidos me va a permitir quitarle este compuesto que lleva nitrógeno, que es el amonio, ¿no? Y dejar el resto del esqueleto de los aminoácidos, que se conoce como cadena carbonada. Y cada uno de estos, el amonio y la cadena carbonada, va a tener un destino diferente que lo vamos a ver a continuación. Entonces, de esta manera yo voy a poder utilizar los aminoácidos, que son, digamos, el compuesto estrella dentro del metabolismo nitrogenado, para tres cosas: sintetizar proteínas de nuevo, sintetizar biomoléculas y destruirlos, ¿no? Destruir estos aminoácidos obteniendo, quitándole, digamos, el grupo amonio, que es el que contiene el nitrógeno, y la cadena carbonada, que es el resto del esqueleto del aminoácido, que ambos van a tener destinos diferentes, ¿no? Y cada una de estas cosas vamos a mencionar un poquito el día de hoy, ¿no?
Entonces, en lo que respecta a las proteínas que yo ingiero de la dieta, las proteínas exógenas, ¿cómo es que se produce el proceso de digestión de las proteínas y de la absorción de los aminoácidos? Esto lo vamos a ver en términos generales porque lo van a ver ustedes más detallado en la parte de fisiología digestiva. Entonces vean ustedes que las proteínas básicamente van a ingerirse, van a llegar al estómago, donde el estómago va a tener acción de dos compuestos principalmente, ¿no? Del ácido clorhídrico, que por medio del cambio en el pH, va a ser un pH más ácido en el estómago, va a contribuir a la desnaturalización de las proteínas, es decir, que las proteínas pasan de su forma terciaria a su forma primaria, que es la línea simplemente de aminoácidos, y el ácido clorhídrico también va a permitir que actúe una enzima digestiva que es la pepsina, que la pepsina lo que va a hacer es iniciar la degradación de las proteínas que han sido desnaturalizadas en el estómago. Luego vamos a ver que en un segundo paso estas proteínas van a llegar hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, donde el duodeno va a haber una secreción por parte del páncreas de bicarbonato que va a cambiar el pH del lumen intestinal, permitiendo la acción de otras enzimas que van a ser enzimas de tipo peptidasa, como por ejemplo la carboxipeptidasa, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, que van a terminar de degradar las proteínas y convertirlas en un conjunto de aminoácidos más chiquititos, que son los péptidos. Estos péptidos van a poder ser, digeridos por peptidasas para finalmente obtener aminoácidos. ¿No? Vean ustedes aquí, de forma más resumida, como yo les decía, proteínas es lo que tenemos de la ingesta de la dieta, inicio o acción de la pepsina, que va a luego en el estómago. Luego, posteriormente, la acción de las peptidasas, como la carboxipeptidasa, la tripsina, la quimotripsina, en el duodeno, que va a permitir que las proteínas se transformen en polipéptidos y finalmente en tri o dipéptidos, ¿no? Que tienen 2 o 3 aminoácidos. Estos de aquí, ustedes van a ver que finalmente se van a degradar hacia los aminoácidos y cada uno de los aminoácidos, dependiendo del tipo de aminoácido que tengamos, va a tener un canal por el cual se van a absorber en el borde del cepillo en el intestino. Vamos a tener canales, por ejemplo, para aminoácidos que están cargados de forma positiva, para los aminoácidos neutros, como por ejemplo para la prolina, o por los aminoácidos que están cargados de manera negativa. Entonces, cada uno de los aminoácidos, dependiendo de su tipo, de su clasificación, van a poder ingresar por un transportador determinado para luego poder ir hacia la sangre, ¿no? Aquí, dato curioso que yo les decía, por ejemplo, ¿no? Vean aquí, las enzimas digestivas tienen mucho de que se secretan como preenzimas, ¿no? Por ejemplo, aquí la pepsina, que no se secreta como tal, sino como pepsinógeno, que tiene que sufrir la acción, en este caso, del ácido clorhídrico para activarse y convertirse en pepsina, ¿no? De la misma manera, estas peptidasas en el intestino, en el duodeno, por ejemplo, van a activarse a través de un mecanismo en cadena, ¿no? Vamos a encontrar aquí que la enteroquinasa va a ser la enzima proteolítica que va a iniciar la activación de todas estas enzimas peptídicas. La enteroquinasa lo que hace es el quimiotripsinógeno, o poder, o mejor dicho, el tripsinógeno, poder activarlo y formar tripsina, ¿no? Y de esa manera se empiezan a activar todas las enzimas, ¿no? En cuanto a la degradación de proteínas que nosotros tenemos, porque hemos hablado un poquito acerca de las proteínas de la dieta, en cuanto a las proteínas que nosotros tenemos formando parte del organismo, estas proteínas cuando llega un determinado momento se van a poder degradar a través de este proceso de degradación de proteínas, o también conocido como proteólisis. ¿No? Entonces, este proceso de proteólisis es importante. ¿Por qué? Porque lo que va a permitir va a ser, por ejemplo, remover aquellas proteínas defectuosas que yo tenga o que se hayan sintetizado. Yo no quiero que tengamos proteínas defectuosas. Y también, aparte de remover proteínas defectuosas, también va a controlar la cantidad de proteína intracelular.
Entonces, para esas dos cosas va a permitir la proteólisis, ¿no? Remover proteínas defectuosas, pero a la vez continuar o controlar la cantidad de proteínas intracelulares que haya, para que no haya un exceso en cuanto a la cantidad de proteínas, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, porque si hay una alteración en cuanto a la proteólisis, se van a empezar a acumular las proteínas defectuosas, va a haber un exceso de proteínas a nivel intracelular y esto va a afectar el metabolismo de la misma célula. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay enfermedades, por ejemplo, sobre todo enfermedades neurodegenerativas, en donde vamos a tener acúmulo de proteínas defectuosas, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, o por ejemplo en la enfermedad o la corea de Huntington, donde van a haber proteínas defectuosas que se van a acumular y van a generar daño a nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Cómo se degradan las proteínas? Para poder degradarse las proteínas, primero las proteínas tienen que ser marcadas. Entonces, el primer paso es marcarlos. ¿Y cómo vamos a marcar estas proteínas? Las proteínas las vamos a marcar a través de una modificación posttraduccional que la habíamos visto en láminas anteriores, en donde se le va a añadir a la proteína este compuesto que es la ubiquitina. La ubiquitina va a ser como, digamos, esa señal que va a decir, ya, esta proteína es la que yo voy a degradar. Entonces, la ubiquitina se va a unir a esta proteína y de tal manera que se pueda marcar a la proteína que va a ser degradada. Esta proteína, a la cual se le va a unir ubiquitina, se va a lograr gracias a un complejo enzimático. Vean, no es una sola enzima la que va a permitir unir la ubiquitina hacia la proteína, sino realmente va a ser un complejo enzimático. Este complejo enzimático va a estar formado a su vez por 3, digamos, subenzimas que lo que van a hacer es ir transfiriéndose la ubiquitina entre ellas para que finalmente la proteína que yo quiero destruir, sea marcada con ubiquitina, ¿no? No solamente se le une a una ubiquitina, sino que son varias ubiquitinas que se le van a unir a esta proteína, de tal manera que al final voy a tener una proteína que está, digamos, poliubiquitinada o ubiquitinizada, ¿no? O sea, varias ubiquitinas unidas a la proteína. Ahora, esta proteína poliubiquitinizada o poliubiquitinada va a ir hacia una estructura dentro de la célula, que es este de aquí, que son los famosos proteosomas. Estos proteosomas son estructuras, como ustedes ven aquí, en las cuales va a reconocer a estas proteínas que están unidas a ubiquitina para poder degradarlas. Si la proteína no está unida a ubiquitina, no va a poder ser degradada por el proteosoma. Entonces vean ustedes que aquí llega la proteína que está unida a ubiquitina y es captada o es reconocida por una subunidad dentro del proteosoma. Esta subunidad del proteosoma reconoce a la proteína que está unida a ubiquitina y lo que va a hacer es retirarle la ubiquitina. Vean ustedes, una vez que la ha reconocido, retira a la ubiquitina y va a permitir que la proteína pase por este proteosoma para que finalmente sea degradado en oligopéptidos. O sea, degrada una proteína que es muy compleja en oligopéptidos. Y estos oligopéptidos van a ir al citoplasma, donde en el citoplasma se va a terminar la degradación para obtener finalmente los aminoácidos, porque los oligopéptidos son acúmulos de aminoácidos, ¿no? Entonces, estas estructuras, como les decía, los proteosomas van a ser importantes para la degradación. Es primero reconocido, gracias a que tienen ubiquitinas, a una subunidad, se le quita la ubiquitina y pasa, digamos, por el resto del proteosoma. Esto que ustedes ven aquí, que es el núcleo del proteosoma, es el que tiene, digamos, está compuesta por enzimas que van a ser proteolíticas, van a degradar
a la proteína que está ingresando hacia esa estructura. Vean ustedes aquí de forma más detallada cómo el núcleo tiene proteasas, ¿no? Que son enzimas que degradan proteínas de diferente tipo, ¿no? Tipo caspasa, tipo tripsina, como la que hay en el aparato digestivo, tipo quimiotripsina, que es otra enzima que hay en el aparato digestivo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los aminoácidos. ¿Qué sucede con los aminoácidos que yo he obtenido de la degradación de las proteínas y de la dieta de las proteínas endógenas? Esos aminoácidos van a tener, como habíamos mencionado, 3 destinos: crear nuevas proteínas, crear biomoléculas y hacer el catabolismo de los aminoácidos. En este caso vamos a iniciar con el catabolismo de los aminoácidos. ¿Qué sucede cuando yo quiero degradar esos aminoácidos por algún motivo en específico? Entonces, estos aminoácidos van a seguir 3 pasos dentro de su catabolismo. Acuérdense que cuando hablamos de catabolismo, ya lo habíamos dicho, el catabolismo hace referencia a la destrucción, a la degradación. Entonces, vean ustedes que el catabolismo de los aminoácidos va a tener 3 reacciones. Una primera reacción que es la reacción de transaminación, ¿no? Esta reacción de transaminación, lo que yo voy a tener es que un aminoácido va a reaccionar con con el alfa-cetoglutarato. ¿Para qué? Para poder transferirle su grupo amino y poder obtener un alfa-cetoácido y obtener glutamato. Este glutamato va a ingresar a un segundo proceso, que es el proceso de desaminación oxidativa, en el cual su nombre lo dice. A este glutamato, que es un aminoácido, le voy a quitar el grupo amino, ¿no? Vean ustedes, le quito el grupo amino a este aminoácido glutamato, y lo que queda del glutamato, el resto de la cadena, que no es el grupo amino, se conoce como un esqueleto carbonado. Este grupo amino pasa a la tercera parte del catabolismo de los aminoácidos, que se conoce como el ciclo de la urea, para a partir del grupo amino poder formar urea. ¿Y por qué es importante la formación de la urea? Porque este compuesto, este grupo amino, es tóxico. ¿Principalmente para quién? Para el sistema nervioso central. Entonces, para yo poder neutralizarlo, lo que hago es formar un compuesto como la urea a través del ciclo de la urea, y la urea yo la voy a poder eliminar, o va a ser de fácil eliminación, ¿a través de dónde? A través de la orina, ¿no? Entonces, nuevamente, el catabolismo de los aminoácidos tiene 3 pasos. Primero, transaminación, donde un aminoácido X le cede el grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y un alfa-cetoácido. Este glutamato que se ha formado va a servir un segundo paso, que es la desaminación oxidativa, para quitarle el grupo amino. Lo que resta del glutamato se conoce como esqueleto carbonado, y este grupo amino, que es tóxico para el sistema nervioso central, yo lo tengo que convertir a un compuesto que lo puede eliminar, y eso se hace a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea permite formar, a partir del amino, urea, que la urea es de fácil eliminación por la orina. Es así que yo puedo regular en este caso la concentración de nitrógeno en el organismo a través del catabolismo de los aminoácidos y el ciclo de la urea. Vamos a hablar a detalle un poquito de cada uno de estos 3 procesos que hemos mencionado. Entonces, el primer proceso que tenemos es el proceso de la transaminación. Entonces, como habíamos visto cuando hablamos un poco del tipo de reacciones químicas, la transaminación va a ser aquella reacción química en la cual yo voy a tener una transferencia del grupo amino. Acuérdense que en los aminoácidos este es el grupo amino. Una transferencia del grupo amino de un aminoácido cualquiera
un aminoácido cualquiera, ¿no? A un, en este caso, a un alfa-cetoácido como es el cetoglutarato. El cetoglutarato es un alfa-cetoácido. En eso consiste la transaminación, la transferencia del grupo amino de un aminoácido cualquiera hacia el cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, ¿no? Ahora, cada aminoácido o la mayor parte de aminoácidos va a tener un proceso de transaminación específico con una enzima específica, ¿no? En este caso, las enzimas que se encargan de la transaminación, ¿no?, de este proceso de transaminación, son las famosas transaminasas, ¿no? Las transaminasas producen esta reacción. Y cada una de los aminoácidos va a tener una transaminasa específica. La única excepción para este proceso de transaminación, las únicas que no van a sufrir, digamos, este proceso van a ser dos aminoácidos, que van a ser la lisina y la treonina. La lisina y la treonina no siguen el proceso de transaminación, sino que ellos van a perder el grupo amino a través de un proceso diferente. Van a tener un proceso de pérdida del grupo amino a través de un proceso diferente. No van a tener este paso del grupo amino hacia un alfa-cetoglutarato, ¿no? Hacia el cetoglutarato, ¿no? Pero de todas las transaminasas que existen, ¿no?, hay dos transaminasas que son, digamos, las más reconocidas, las que ustedes van a encontrar dentro de su práctica clínica, porque nos van a servir para poder monitorear, sobre todo en relación a la función hepática, que son estas dos transaminasas, la GOT o la AST también denominada, y la GPT o la ALT. Esas son dos transaminasas muy conocidas dentro de la parte médica y que ustedes van a encontrar mucho cuando evalúen, como les digo, la función, sobre todo la función hepática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener respecto a estas dos transaminasas en específico? Que voy a precisamente comentar es la acción que producen estas enzimas, ¿no? Entonces, en este caso, la primera enzima que voy a comentar es la AST, ¿no? La AST o ASAT, como su nombre lo indica, es la enzima aspartato aminotransferasa. Ese es el nombre de esta transaminasa, aspartato aminotransferasa. ¿Por qué se llama aspartato aminotransferasa? Porque los sustratos van a ser el aspartato, que es el aminoácido que va a participar en la transaminación. El aspartato, que tiene el grupo amino, se une al cetoglutarato y por esta enzima, aspartato aminotransferasa, el aspartato le va a ceder su grupo amino al cetoglutarato. De tal manera que como producto voy a tener el oxalacetato, que si ustedes ven es el mismo esqueleto que el aspartato, pero sin el grupo amino, va a tener un oxígeno más bien ahí, y el alfa-cetoglutarato, al agregarse el grupo amino, se transforma en glutamato. Es por eso que a esta enzima a veces no la van a encontrar con el nombre de aspartato aminotransferasa o AST, sino la van a encontrar con el otro nombre, ¿no?, que es la GOT o también la TGO, ¿no? Es lo mismo, ¿no? GOT, TGO, solamente que cambia un poco el nombre, ¿no? Y en este caso, ¿no?, recibe este nombre, ¿por qué? Porque se conoce también con el nombre de transaminasa glutámico oxalacética. En este caso, ¿por qué le dan el nombre de TGO? Porque ya en este caso no hace referencia tanto al sustrato, sino a los productos, ¿no? Es la transaminasa que genera glutamato y oxalacetato, por eso es la transaminasa glutámico oxalacética, ¿no? El nombre correcto
debería ser la AST, ¿no? Porque tiene el nombre del sustrato, la reacción y la terminación asa. Sin embargo, de forma coloquial y en los exámenes de laboratorio usualmente suelen encontrar la denominación como TGO, pero es exactamente lo mismo, tiene el mismo nombre la enzima, ¿no? Y en el caso de la otra enzima, como ustedes ven aquí, que es la ALT o la TGP, es algo parecido. En este caso vean, ALT porque es la alanina aminotransferasa, por eso es ALT. Tengo la alanina, que es este aminoácido, que va a transferirle el grupo amino al cetoglutarato, siempre el cetoglutarato entra aquí a tallar, y voy a formar piruvato, que vean ustedes que tiene una estructura parecida a la alanina, solamente que no tiene amino, y el grupo amino que se transfirió al cetoglutarato hace formar glutamato. Entonces, esta reacción de transaminación permite formar piruvato y glutamato. Es por eso que el otro nombre que se le da es el nombre de TGP, o GPT es lo mismo, ¿no? TGP o TGP o GPT, que vendría a ser, en este caso, la transaminasa glutámico pirúvica. ¿Por qué? Porque el producto es el piruvato, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en los, cuando vean análisis, por ejemplo, que mencionan el dosaje de estas transaminasas con los dos nombres, ¿no? AST o TGO o ALT o TGP. Son dos enzimas diferentes que pueden tener estos dos nombres en consideración, ¿no? ¿Y por qué es importante, por ejemplo, estas transaminasas? Estas transaminasas son importantes porque, por ejemplo, van a formar parte de qué tejidos, van a formar parte del músculo y van a formar parte de los hepatocitos. Ambas. Tanto la TGO como la TGP, ¿no? Músculo y hepatocitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ante una injuria de las células musculares o de los hepatocitos, lo que van a hacer es liberar el contenido de estas enzimas en sangre y yo voy a poder ver qué tanto están elevadas para yo decir, mira, cuando hay inflamación, injuria del músculo de los hepatocitos, entonces yo voy a notar que estas enzimas se van a elevar en sangre, ¿no? Y sobre todo en el hígado lo vamos a ver más. Y tengan en consideración que en el caso, por ejemplo, del hígado, la enzima que se va a elevar más o la que yo voy a encontrar más comprometida es la TGP o ALT, ¿no? Que es lo mismo, TGP o ALT. Esta es mucho más específica del hígado, ¿no? Específica del hígado. Entonces, cuando yo tengo una elevación de TGP o ALT, digamos, más marcada, hace referencia o hace pensar que es más el origen hepático, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una hepatitis, que es una inflamación del hígado, voy a poder ver elevación de ambas, probablemente a predominio TGP. Por ejemplo, en un hígado graso también, donde hay una inflamación, invasión grasa del hígado, voy a poder encontrar también una elevación, por ejemplo, de la TGP, ¿no? Ahora, una vez que se ha producido la transferencia del grupo amino al glutamato, entonces el glutamato pasa a la siguiente fase, que es el siguiente paso, que es la diseminación oxidativa. En este caso, vean ustedes, el glutamato, que contiene el aminoácido que ha sido que contiene el grupo amino que ha sido transferido de un aminoácido X, va a sufrir un proceso de desaminación. Se va a unir al agua, vean ustedes, y por un proceso de deshidrogenación a través de la enzima glutamato deshidrogenasa, yo voy a, digamos, quitarle ese grupo amino al glutamato y voy a formar este de aquí, que es el amonio, ¿no? Y el resto del esqueleto se vuelve a convertir nuevamente en alfa-cetoglutarato. Entonces, este proceso de disaminación oxidativa me permite retirar el grupo amonio del glutamato. ¿Para qué? Para poder eliminarlo, como yo les decía, porque este grupo amonio, el nitrógeno, es tóxico. Entonces, yo tengo que eliminarlo. Entonces, de esa manera lo voy a arrancar. Y esto se hace a través del proceso gracias a la enzima
que es la glutamato deshidrogenasa. Vean ustedes que esta glutamato deshidrogenasa tiene la participación de una coenzima, que en este caso es el NAT-fosfatado. Vean ustedes, el NAT-fosfatado es indispensable para que se produzca esta reacción de desaminación oxidativa, ¿no? Es un cofactor, el NAT-fosfatado, ¿no? Ese grupo amino que yo he obtenido a través de la desaminación oxidativa, como yo les decía, ¿qué es lo que sucede? Este grupo amino es tóxico para el sistema nervioso central. Entonces, lo que yo tengo que hacer con este grupo amino es eliminarlo de alguna manera, porque si no, yo voy a tener que se va a acumular en sangre y vamos a tener el problema de que va a generar daño en el sistema nervioso central. Entonces, gracias a esto, se crea una manera de convertir este amonio en un compuesto más fácil de eliminar, que es la urea. Ya ese paso de conversión del amonio hacia urea se le conoce como el ciclo de la urea, ¿no? El ciclo de la urea, entonces, va a ser aquel proceso que va a permitir formar urea a partir de amonio, de este amonio que yo he obtenido del catabolismo de los aminoácidos, para facilitar su eliminación. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de la urea? ¿Cuál es el lugar en el cual se lleva a cabo el ciclo de la urea? El lugar en el cual se lleva a cabo el ciclo de la urea es el hígado. El hígado es el órgano en donde se hace este paso o esta formación de urea para que pueda, digamos, formarse este compuesto que pueda ser fácilmente eliminado por la orina, ¿no? Entonces, el lugar donde se realiza el ciclo de la urea es el hígado, ¿no? Vean ustedes que se denomina ciclo porque básicamente sigue una ruta metabólica de tipo cíclica, ¿no? Es una ruta metabólica de tipo cíclica donde el compuesto final que se obtiene en este ciclo también participa en la reacción inicial, ¿no? Vean ustedes aquí que vamos a tener básicamente o principalmente 5 pasos dentro de este ciclo de la urea para lograr formar la urea, y vamos a ver que una parte se lleva a cabo en la mitocondria, pero otra parte del ciclo también se lleva en el citosol. ¿De quién? Del hepatocito, de la célula hepática. ¿Cómo se inicia este ciclo de la urea? Vean ustedes que para poder iniciar este ciclo de la urea, el amonio que yo he obtenido del catabolismo de los aminoácidos debe unirse al bicarbonato, ¿ya? Debe unirse al bicarbonato, y también mediante el gasto de ATP, mediante gasto de energía, yo voy a formar un primer compuesto, que es este de aquí, que es el carbomail fosfato. El primer compuesto que yo voy a formar dentro del ciclo de la urea va a ser el carbamoil fosfato, ¿no? Y este dato es importante, el carbamoil fosfato. ¿Por qué? Porque esta reacción se va a formar o se va a realizar gracias a una enzima. Esta enzima es la carbamoil fosfato sintetasa, ¿no? Porque es la síntesis de la carbamoil fosfato de tipo 1, ¿no? Y esta enzima es muy importante porque esta enzima termina siendo la enzima limitante del ciclo de la urea, ¿no? ¿Qué cosa quiero referirme yo con enzima limitante? Enzima limitante es esa enzima que se va a regular, va a ser la enzima reguladora del ciclo de la urea. Entonces, yo voy a tener que esta enzima se va a poder activar, estimular o inhibir, ¿no? Vamos a poder controlarla para que se pueda formar más urea o para que se pueda inhibir la formación de la urea. Entonces es importantísima la acción de esta enzima.
Y como es una enzima limitante, las enzimas limitantes dentro de las vías metabólicas son reacciones de tipo irreversible. Eso quiere decir que si se produce esta reacción, ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Esta carbomail fosfato que se ha formado luego, vean ustedes, va a unirse a la ornitina, que la ornitina es el producto, uno de los productos finales del ciclo de la urea, y esta ornitina va a unirse a la carbomail fosfato para formar un segundo compuesto, esta segunda reacción del ciclo de la urea, que es la formación de citrulina, ¿no? La formación de citrulina. Entonces, vean ustedes aquí, el carbomail fosfato es un compuesto que básicamente tiene un nitrógeno dentro de su composición, que es el que le ha dado el amonio. La ornitina, como ustedes ven aquí, tiene 3 nitrógenos que viene en su composición, y cuando se une y forman la citrulina, ¿no? La citrulina, yo voy a tener que va a conservar, miren, este grupo amonio que ha venido, ¿de dónde ha venido? Del catabolismo de los aminoácidos, ¿no? Lo va a seguir conservando dentro de su composición, y es un compuesto que va a tener 3 nitrógenos, ¿no? 2 de ellos vienen de la ornitina y 1 de ellos viene del grupo amino del catabolismo de los aminoácidos. Esta fase, esta segunda reacción, que es la formación de la citrulina, es mitocondrial. Las dos primeras fases se van a realizar en la mitocondria. Y las últimas, ¿no? Las 3 últimas se realizan en el citosol. Justo aquí, a partir de la tercera reacción se produce el citosol. La citrulina sale de la mitocondria hacia el citosol, y vean que ahí la citrulina va a formar, junto con la unión con el aspartato, va a formar un compuesto que es el arginosuccinato. Este arginosuccinato viene a formarse por la unión de la citrulina con el aspartato. Entonces vean ustedes que el arginosuccinato es un compuesto mucho más grande, un compuesto mucho más marcado, que tiene parte de la estructura del aspartato y parte de la estructura de la citrulina, ¿no? Parte de la estructura de la citrulina, ¿no? Este arginosuccinato, en una cuarta reacción, va a sufrir una hidrólisis, una ruptura, en donde yo voy a tener la formación de arginina y la formación de fumarato. Y este fumarato, vean ustedes, el fumarato es un compuesto que lo vamos a ver en otro ciclo, ¿no? El fumarato es un compuesto que lo vamos a ver ¿dónde? También lo vamos a ver en el ciclo de Krebs. Entonces, el fumarato es un intermediario dentro de este ciclo que va a unir al ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. El enlace entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs se da por el fumarato, se forma a partir, digamos, de la degradación del arginosuccinato, pero que también forma parte del ciclo de Krebs. Entonces vean cómo estas dos vías metabólicas cíclicas terminan teniendo un intermediario que los va a unir, ¿no? Pero el fumarato no es el importante aquí en el ciclo de la urea, sino la arginina, ¿no? Vean ustedes que en este caso la arginina va a entrar a un último proceso de transformación, que es el quinto proceso en el ciclo de la urea, donde vamos a formar, ahí sí, a la urea, que es el compuesto de degradación, y a la ornitina. Y la ornitina, vean ustedes que básicamente se ha reciclado, porque va a volver a ingresar a la mitocondria para poder seguir con el ciclo de la urea. Vean ustedes que la urea es un compuesto que va a tener dentro de su estructura un nitrógeno que viene del grupo amino que yo había obtenido del catabolismo de las proteínas. Este es el grupo amino del catabolismo de las proteínas,
Va a tener un carbono que viene del ácido, del bicarbonato que necesité para la formación del carbomoil fosfato, y va a tener un segundo nitrógeno que, como ustedes ven aquí, va a venir del aspartato. Este segundo nitrógeno va a venir del aspartato. Esta urea, finalmente, el producto final, va a ser la urea, que esta urea va a ser fácil excretada o va a tener excreción renal. ¿A través de quién? A través de la orina. La urea se excreta por la orina de forma fácil, ¿no? Y este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que hay ciertas situaciones en las cuales este ciclo de la urea se va a comprometer, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alteraciones de las enzimas que participan en este ciclo de la urea, no se va a poder formar la urea, y esta urea se va a empezar a acumular, ¿no? De la misma manera, si hay algún problema hepático, no se va a poder formar la urea y el amonio se va a empezar a acumular, ¿no? De la misma manera, si yo afecto el hígado, tengo una enfermedad hepática, como por ejemplo la cirrosis, que compromete la función del hígado, tampoco se va a llevar a cabo el ciclo de la urea. Entonces el amonio se va a empezar a acumular y entonces yo voy a tener situaciones en las cuales va a haber hiperamonemia, ¿no? Un compromiso del ciclo de la urea va a tener como traducción, ¿qué cosa? Va a tener como traducción que aumenten los niveles de amonio en sangre, es decir, van a causar hiperamonemia. ¿Y en qué situaciones se puede presentar este compromiso del ciclo de la urea? Lo habíamos dicho, por ejemplo, en una enfermedad hepática, como por ejemplo la cirrosis, que compromete la función del hígado, ¿no? O como por ejemplo en trastornos enzimáticos que son usualmente genéticos del ciclo de la urea. Entonces vean ustedes la importancia de la, integridad de este ciclo para poder eliminar el amonio, que es tan tóxico, de los aminoácidos, ¿no?